Estamos en Mente Sana y tenemos a nuestro especialista Miguel de León, que nos va a estar hablando de este tema que es muy, muy importante y que seguramente a veces ni siquiera nos detenemos a pensar qué es la inteligencia emocional, si la tenemos o cómo podemos desarrollarla. Miguel, buenos días, ¿cómo Muy estás? buen día, muy bien, Bienvenido. muchachos, muy buen día. Pues mira, creo que una cosa básica para entenderlo es hacer la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Ok. Ok. ¿Sabrían ustedes cuál es la diferencia? No. No. Ok, una emoción es algo que sientes, tiene que ver con una reacción bioquímica, psicológica. Si tú oyes ahorita un trueno o la alarma sísmica, Reacciones. no puedes dejar de sentir lo que en ese momento va a suceder. Ok. El tiempo que tardas en traducir e interpretar eso que pasó y la forma como lo vas a responder se llama sentimiento, ¿sí? Lo que se genera después a la sensación de la emoción. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú vas en la carretera y vas a rebasar a un camión de estos gigantescos, ¿no? Un tráiler de doble cabina, y que dices, ¿paso o no paso? Normalmente la emoción que está ahí junto contigo adrenalina. es el miedo, ¿no? Y tú puedes decidir, domino el miedo y me cruzo, o no domino el miedo y mejor me voy atrás de él de aquí hasta Tijuana, ¿no? Quizá el cansancio te hace rebasarlo. Es bien importante entender esto. Frecuentemente ante diferentes situaciones de vida tenemos emociones que nos van a hacer sentir algo que no podemos parar, pero la manera en como yo tramito lo que viene después sí depende de mí. Ok. Y esto puede estar muy de la mano de, primero, saber, conocerme, ¿no? Hay personas que son más ansiosas o más preocuponas que otras. Es decir, ante un evento que me asusta, no sé, lo veo mucho con adolescentes y sus padres. Va a haber una fiesta y la mamá escuchó que te ponen cápsulas en la bebida y entonces la mamá ya se imagina que al hijo le pusieron cápsulas, le sacaron los órganos, lo vendieron en el mercado de la deep web. Y hay mamás que dicen, bueno, ponte abusado, fíjate, no sueltes tu bebida. Esa forma en como yo enfrento mis emociones, mis angustias, mis miedos, es bien elemental de conocerla. Hay 4 emociones básicas, ¿no? Ok. Alguna gente habla de 5. ¿Se acuerdan de Intensamente? Sí. La claro. película está linda Esta cuando se película. veía la furia, ¿no? Que uno diría, bueno, la furia es mala. No necesariamente. Ok. La furia en algunos momentos te sirve para defenderte. Es bien importante entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Todo depende cómo las utilizas, ¿no? La otra emoción importante es la alegría, ¿no? Es bueno estar alegre siempre. Depende. Estás en el funeral de tu jefe y te ríes de todo. Bueno, puede ser algo contraproducente, ¿no? La tristeza. Podría pensar gente que es malo. La tristeza es un estado que te permite elaborar cosas, que te permite entrar en un estado reflexivo. De hecho, dentro del desarrollo psicológico, poderte deprimir es una fase muy importante que no debemos pasar por alto. Por desapercibido. Algunas personas tienen algo que le llamamos manía. De hecho, hay una patología como tal que se llama la manía. Antiguamente se llamaba maníaco depresivo, hoy le Sí. llaman bipolar, Sí. ¿no? Y en la manía, en la depresión, tú logras como ir asimilando cosas que normalmente en un estado de euforia, de alegría, ni lo piensas ni te interesa, ¿no? Y finalmente tenemos, ya hablamos el miedo, la ira, la alegría y la depresión, ¿no? O la tristeza, ¿no? Que son estos estados básicos. Y de ahí puede haber mezclas de algunas emociones. Ahora, nos platicabas que, bueno, definitivamente hay diferentes tipos de inteligencia, cada vez son más reconocidas, no nada más es que saques a lo mejor 10 en un examen. ¿De qué nos sirve tener inteligencia emocional en la vida cotidiana? Hoy día se dice que el 80% del éxito de una persona, ¿sí? Éxito en diferentes situaciones, depende de tu capacidad para manejar tu inteligencia emocional, ¿no? Y la inteligencia emocional de pronto te permite, primero, leerte a ti, saber decir estoy enojado, estoy triste, no es buen momento para X situación, pero también saber leer a los demás. ¿Eso sería como el primer paso? Sería como el primer paso. Los mejores líderes del mundo tienen una excelente inteligencia emocional, ¿no? Es el jefe que ante la tristeza de su seguidor, de su súbdito, de su empleado, no se burla, ¿no? Ni tampoco lo sobreprotege. Es una persona capaz de leer y decodificar adecuadamente y entender qué es lo que necesita esta persona para apoyarla, para estimularla. Es un reto, ¿no? Ahora, ¿esto se puede desarrollar? Porque, bueno, bien lo estás 100%. diciendo como grandes líderes que
prácticamente es una virtud que nacen con esta, pero a lo 100%. largo de tu vida lo puedes desarrollar. 100%. Afortunadamente la inteligencia emocional es un recurso que se puede aprender y que si tú te empeñas y te comprometes, primero observándote, el primer registro, el primer paso es ¿qué siento? Hay gente que se siente triste y dice, no, no siento nada, no pasa nada. Ok. Y fingen y aparentan algo que no están sintiendo, ¿no? Miguel, y por ejemplo, el hecho de no tener una inteligencia emocional o el de conocer nuestros sentimientos, también puede ser un factor para tener problemas en relacionarnos con otras personas, ya sea en la oficina, en pareja, con los amigos, el poder como no estar tan abiertos, digamos. Absolutamente. Si tú no tienes una buena inteligencia emocional, seguramente vas a ser imprudente o vas a ser poco empático. Mira, hay 2 o 3 elementos que por tiempo no podemos desarrollarlos, pero tener una buena autoestima, saber ser asertivo, y asertivo es no decir las cosas ni enojado, ni quedarme callado, decirlas en el momento apropiado, de la manera apropiada, es elemental, ¿no? El autoconocimiento también es otro de los pilares de la asertividad, y bueno, podríamos desarrollar ahí bastantes temas más al respecto. Claro. Sí le diría a la gente que es importante que se familiaricen con las emociones. Cuando una persona tiene una pérdida, hay que llorar. Hay gente que dice, no llores, no sientas. Ese es un error grave de nuestros tiempos. ¿Y a dónde pueden acudir todos aquellos que nos están viendo, que quieran tener un mejor autoconocimiento y desarrollar todas estas características que nos has mencionado en la sección? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué es lo que pueden hacer para obtener una mayor inteligencia emocional y aplicarla a sus vidas? Mira, Daniel Goleman es el autor que ha empezado con toda esta investigación y estudios. En Internet van a encontrar muchísimos medios, fuentes, hay muchas instituciones en donde pueden acudir. Yo invitaría a la gente que en Internet acudan, investiguen inteligencia emocional y hay lugares donde les pueden dar un servicio para apoyarles. Perfecto, Miguel de León. Muchas gracias. Muchísimas gracias por toda esta información. Nos quedó muy claro, Andrés y a mí, ¿verdad?